Hola mis queridos estudiantes de cálculo diferencial. El tema de la clase de hoy son problemas de optimización, así que ¡vamos! Problemas de optimización. Ahora vamos a ver problemas en donde se aplican los conceptos vistos de máximos y mínimos para hallar la mejor forma de hacer algo. Estos problemas se enuncian en palabras y no hay una forma exacta ni esquemática para solucionarlos. De todas formas, puede servir esta lista de pasos que dependen de cada uno de los problemas y que se parecen a los que vimos cuando hicimos problemas de razones afines. Primero, hacer un buen dibujo. Segundo, escoger adecuadamente unas variables. Tercero, lluvia de fórmulas, poner las fórmulas que vengan al caso. Cuarto, plantear matemáticamente la pregunta. Disculpe, la pregunta. Quinto, expresar la función que tenemos que optimizar con una sola variable. ¿Sí? Nos toca simplificar las cosas para que la función que nos toca o maximizar o minimizar quede con una sola variable. Después derivamos e igualamos la derivada a cero para hallar los puntos estacionarios. Luego, a partir de los puntos estacionarios se puede saber si es un máximo o un mínimo con la segunda derivada, porque si la curva es cóncava hacia abajo, entonces es un máximo, y si la curva es cóncava hacia arriba en ese punto, pues entonces es un mínimo. Si la segunda derivada es cero, pues entonces es un punto de inflexión o un punto de silla. Finalmente 8, dar la respuesta. Así que vamos a ver dos problemas de ellos y en la mitad y entre los dos voy a ponerles un problema para que lo contesten por WhatsApp. Un granjero dispone de 1200 metros de cerca para encerrar un potrero rectangular, uno de cuyos lados consiste en la ribera recta de un río. ¿Qué dimensiones debe tener el potrero para que su área sea máxima y su ganado pueda gozar del mayor espacio posible? Ajá, ahí está. Se trata de hallar las dimensiones del potrero para maximizar el área, es decir, para optimizar el área. Optimizar, o los problemas de optimización van a ser unas veces maximizar y otras veces minimizar. Un consejo que les doy es que dibujen, hagan un buen dibujo de la situación, primero que todo, y escojan muy bien unas variables. Bien, sería bueno que detuvieran el video e hicieran un buen dibujo de la situación y escogieran muy bien unas variables. Bueno, espero que hayan hecho un dibujo algo parecido a esto. Hay que dibujar el potrero rectangular, pero también dibujar que uno de los lados es un río, ¿sí? Esto podría ser un buen dibujo. Ahora escojamos unas variables. Las mejores, a mí me parece, podrían ser x para esta dimensión del rectángulo y y para esta otra, lo ancho y lo largo, por decirlo así. Bueno, como tercer paso, hay que hacer una lluvia de fórmulas. ¿Qué fórmulas se pueden establecer acá? ¿Sí? Bueno, un granjero dispone de 1200 metros de cerca para encerrar un potrero rectangular. ¿Cómo convertimos esto en una ecuación? La cerca va a cubrir X aquí, Y aquí y X aquí, pero no se va a poner cerca en el río porque el ganado pues no se va a ir por ese lado porque el río
sirve de límite. Entonces la ecuación sería 2x más y igual a 1200. Y la segunda ecuación podría ser, mirando el problema, interviene el área. Entonces, el área, ¿cuál es el área de ese rectángulo? Pues muy fácil, x por y. Y ya quedaron planteadas dos ecuaciones para resolver el problema. El siguiente paso que les sugiero que den en este momento es que planteen matemáticamente la pregunta. Entonces, ¿qué nos preguntan? ¿Qué dimensiones debe tener el potrero para que su área sea máxima? Entonces, lo que nos están preguntando es, x es igual a cuánto, y es igual a cuánto para área máxima. Esta es una buena forma de matematizar la pregunta. ¿Cuánto es x, cuánto es y para que el área sea máxima? Y quedó bien planteado. Un buen dibujo, unas buenas letras para manejar el problema, unas ecuaciones muy sencillas y una pregunta matemáticamente bien hecha. Ahora resolvámoslo. ¿Cuál es la función que debemos optimizar, es decir, maximizar en este caso? A. Y A es una función de dos variables. Para poder resolver el problema en este curso hay que considerar que la función que se debe optimizar solo tenga una variable, x y y. O sea, hay que eliminar alguna variable para que quede una sola. ¿Cómo hacerlo? Muy sencillo. Despejar y en la primera ecuación y queda y igual a 1200 menos 2x y reemplazar esta y en la ecuación del área. Área es igual a x y en vez de escribir x por y escribimos x por 1200 menos 2x. Y ahora hemos conseguido lo que queríamos, que la función que debemos optimizar solo tiene una variable, la variable x. Bueno, desarrollemos. Esto nos da menos 2x al cuadrado más 1200x. Ahora debemos derivar. Entonces, a' es igual a menos 4x más 1200. Esa es la derivada. Y la igualamos a cero para hallar los puntos estacionarios. En este caso, un solo punto estacionario. Bueno, resolvamos x. Entonces nos queda que 4x es igual a 1200. Y x finalmente es 1200 dividido por 4, es decir, 300. Ese es un punto estacionario. Lo que podemos pensar es entonces que la gráfica tiene un máximo. Estos son dibujos que voy a hacer imprecisos, no son perfectos. Si es un máximo es porque va así. Y aquí en 300, si aquí fuera 300, sería un máximo. Pero también podría ser un punto de silla, algo así, porque es un punto estacionario. O podría ser un mínimo. ¿Cómo podemos determinar si x eh, igual a 300 es uno de... ¿Cuál caso es? ¿Un máximo, un punto de silla o un mínimo? En los tres casos, fíjense que la tangentica es horizontal. Bien, o sea, la derivada es cero.
Entonces una buena idea es derivar por segunda vez para saber si es cóncava hacia abajo y sería un máximo, si es cóncava hacia arriba y sería un mínimo, o si es cero y sería un punto de silla, la segunda derivada. Entonces derivemos por segunda vez. A prima prima. Derivando acá obtenemos que la derivada es menos 4. Entonces, como la segunda derivada es menos 4, como es negativa, que concluimos que la curva es cóncava hacia abajo, estamos en este caso, y se trata de un máximo. Entonces, esta nos va a dar la respuesta al problema. Cuando x es igual a 300, el área va a ser máxima. ¿Mm? Para eh, responder el problema, entonces, las dimensiones deben ser x igual a 300 y y, bueno, y lo podemos sacar aquí muy fácil, 1200 menos 2 veces 300, y entonces y es igual a 600 para que el área sea máxima. Este es un problema sencillo de optimización que nos permite ver todos los pasos que es bueno dar. Hacer un buen dibujo, escoger bien unas variables, plantear unas ecuaciones, plantear la pregunta de una manera matemática, resolver el problema. ¿Cómo? Primero, hacer que la función que se tiene que optimizar quede con una sola variable, luego derivar e igualar a cero, hallar cuál es el valor que hace que la derivada sea cero, derivar por segunda vez para saber si es cóncava hacia abajo o cóncava hacia arriba o si es un punto de silla y finalmente dar la respuesta. Antes de presentarles el segundo problema, les pongo este para que lo contesten por WhatsApp. Hallar la distancia mínima entre el punto P igual a 1,4 y la parábola y al cuadrado igual a 2x. Les he ayudado un poco con la gráfica. Aquí está la parábola y al cuadrado igual a 2x y aquí está el punto 1,4. Tienen que hallar cuál es la distancia mínima entre este punto y esta curva roja. Tendrán chulitos los 3 primeros estudiantes de cada sección que entreguen completo el problema, incluyendo la gráfica y todo su desarrollo hasta llegar a la respuesta. Un equipo de biólogos está diseñando una lata cilíndrica con tapas que debe tener una capacidad de 1 litro para envasar un producto necesario para el desarrollo de cierta vacuna. ¿Qué dimensiones debe tener la lata cilíndrica para que se gaste la menor cantidad de latón en la construcción de sus paredes y sus tapas? Bueno, ¿por qué esto es un problema? Porque el envase que se está diseñando podría ser, por ejemplo, alargado. De esta manera podría ser algo así, un envase alargado, ¿sí? Con una capacidad de 1 litro. O podría ser aplanado, ¿no? Así, también con una capacidad de 1 litro. O algo intermedio, algo más normal, ¿sí? Algo así. Eh, y todos tres tienen una capacidad de 1 litro. Entre otras cosas, 1 litro pues son 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Bueno, pero observen que si se hace así o así o así, variará la cantidad de latón que se gasta en la construcción de las paredes y de las tapas de el envase, ¿no? De la lata cilíndrica. Entonces es un problema interesante.
saber cuál de las formas, de estas formas debe ser la elegida para gastar menos materiales en la construcción. Lo primero que hay que hacer, como les dije en el otro problema, consiste en hacer un buen dibujo y escoger bien unas variables que permitan plantearlo. Yo creo que deben pausar el video y hacer un buen dibujo y escoger unas variables. Bueno, un buen dibujo de esta situación comienza por el dibujo de la lata cilíndrica, ¿sí? Me imagino que todos ustedes hicieron un dibujo semejante, ¿no? Algo así. Pero eso sería un dibujo incompleto, porque en el problema interviene de manera muy importante eh, el gasto del latón, del material con que se hace la lata cilíndrica. Y ese depende es de la superficie de las paredes de la lata y de las dos tapas. Por lo tanto, hay que adicionar a este dibujo lo siguiente. Si le quitamos la tapa superior y la tapa inferior a nuestra lata, se obtendrá una especie de cilindro que si uno lo corta y lo despliega, obtienes un rectángulo. Además estará la tapa superior y la tapa inferior, ¿cierto? De esta manera se conseguirá eh, construir la lata. Esta parte, este rectángulo se enrolla y luego se le ponen las dos tapas. Ahora escojamos muy bien unas variables. Una de ellas claramente es el radio de la lata cilíndrica. Y la mejor letra que le podemos poner es una R que nos habla del radio. ¿En dónde queda el radio en la otra parte? Pues queda aquí. Aquí queda R porque las dos tapas tienen de radio R. Y ahí está. Otra variable importante sería la altura de la lata cilíndrica. Y una muy buena letra para ella sería H. Y observen que la altura coincide con uno de los lados del rectángulo, ¿cierto? Ahí es H, aquí está H nuevamente, ¿sí? Ahora, solo nos falta plantearnos cuánto mide lo largo de este rectángulo, pero pues pensando como esto se enrolla en las tapas para formar la lata cilíndrica, claramente se observa que tiene que ser la longitud de esta circunferencia de las tapas, ¿sí? Que como sabemos la longitud es 2πr, entonces aquí tenemos 2πr, ¿sí? Medido desde aquí hasta acá. Y yo creo que este ya es un buen dibujo de la situación y que hemos escogido dos variables, la variable r y la variable h, muy bien elegidas, que nos van a servir para plantear el problema. Ahora, ¿qué ecuaciones podemos poner? Una es el volumen. Dice que el volumen, la capacidad de la lata cilíndrica es de 1 litro, ¿cierto? 1 litro. Pero no debemos poner esto en unidades de litros, sino en centímetros. En este caso, centímetros cúbicos. Entonces debemos poner que el volumen es 100 centímetros cúbicos, ¿cierto? Perdón, 1000 centímetros cúbicos. Pero ¿cuál es la fórmula del volumen de una lata de estas? Pues es la base, el área de la base. ¿Cuál es el área de la base? Pi r al cuadrado multiplicado por la altura. Ese es el volumen. De tal manera que llegamos a esta ecuación.
pi r al cuadrado h es igual a 1000. Esa es una muy buena ecuación. La otra ecuación que interviene es el área de las paredes y de las tapas. Esa área, ¿cómo está formada? En primer lugar, está formada por las áreas de las dos tapas, es decir, dos veces el área de las tapas. ¿Cuál es el área de las tapas? Pi r al cuadrado, ¿cierto? Más el área de este rectángulo. ¿Y cómo es el área de este rectángulo? Pues 2 pi r, lo largo, por h, que es lo alto del rectángulo. Y esa es el área. Bien, ¿qué nos pregunta el problema? Nos pregunta lo siguiente: ¿cuánto es el radio? ¿Qué dimensiones debe tener la lata? ¿Cuánto es el radio y cuánta es la altura h? ¿Para qué? Para eh, área mínima. El área de las paredes y las latas sea mínima. Eso es lo que está así, queda bien planteado el problema. ¿Cómo se resuelve? Ahora, dijimos que en primera instancia la función que debemos optimizar, en este caso minimizar, debe tener una sola variable. Miremos, la función que tenemos que minimizar es el área, y el área tiene como variable r, interviene ahí, aquí, y h. Por lo tanto, esta función que debemos minimizar es una función de dos variables. Debemos convertirla en una función de una sola variable. Pero eso es fácil. De, pausen el video y piensen cómo se podría hacer ese asunto. Bueno, creo que lo habrán entendido, y es que con la ecuación del volumen esta podemos despejar h, y que nos queda h es igual a 1000 dividido por pi r cuadrado, y esta h la reemplazamos en la función a optimizar, que es el área. Hagámoslo, ¿sí? Y nos queda área igual a 2 pi r cuadrado, que es esta parte, más 2 pi r, y en vez de escribir h escribimos 1000 dividido por pi r cuadrado, ¿sí? Antes de continuar, hacemos una simplificación de esto de la siguiente manera. Aquí se cancela pi con otro color, y de una manera semejante se puede cancelar esta r con una de las r's de acá, ¿sí? Y así obtenemos la siguiente función. Área es igual a 2 pi r cuadrado, y simplificando queda más 2000 dividido por r. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues hay que derivar. Para hallar la derivada con respecto a la variable r. ¿Cuál es la derivada aquí? Pues claramente es 4 pi r. ¿Y cuál es la derivada de 2000 sobre r? Bueno, el 2000 no queda afectado por la derivada y queda 1 sobre r. Y la derivada de 1 sobre r es menos 1 sobre r cuadrado. Por lo tanto, la derivada es menos 2000 sobre r cuadrado. ¿Y ahora qué se hace? Se iguala a cero la derivada para encontrar los puntos estacionarios. ¿Cómo se hace, cómo se resuelve esta ecuación? Esto es igual a cero. Pues primero pongamos el mismo denominador, multiplicando arriba y abajo, en este caso, por r cuadrado.
y obtenemos lo siguiente: 4 pi r cubo menos 2000 todo sobre r cuadrado es igual a cero. ¿Qué se sigue de eso? Cuando una fracción es igual a cero, su numerador tiene que ser igual a cero. Por lo tanto, se sigue que 4 pi r cubo menos 2000 es igual a cero. ¿Y de ahí qué sale? Pasando menos 2000 al otro lado queda 2000 y dividiendo por 4 queda 500, ¿sí? Porque 2000 dividido por 4 son 500, así que nos queda que pi r cubo es igual a 500. Y por lo tanto r al cubo es igual a 500 sobre pi. Y para terminar, r es igual a raíz cúbica de 500 sobre pi. Ahí hay un punto estacionario. Ahora falta ver si ese punto estacionario constituye un mínimo, un máximo o un punto de silla. Hay que verlo. Para eso hay que derivar por segunda vez. ¿Y dónde está la derivada? Aquí es muy sencillo derivar por segunda vez. Veamos. La segunda derivada, área prima prima, es, aquí queda 4pi. Y aquí, si ustedes lo piensan bien, es 4, ¿sí? Porque esto es como r a la menos 2, o sea, queda más 4000, no, 4, sí, 4000 dividido por r al cubo, ¿cierto? ¿Sí? Y ahora, este valor r que hemos encontrado, r igual a raíz cúbica de 500 sobre pi, pues claramente es un valor positivo. Si nosotros calculamos la segunda derivada en este valor, obviamente que encontramos un valor positivo, superior a cero. Por lo tanto, ahí la curva es cóncava hacia arriba y se trata de un mínimo. Es decir, que este valor estacionario del radio sí corresponde a un mínimo para el área. Total que ya podemos dar la respuesta. Las dimensiones deben ser las siguientes. R es igual a raíz cúbica de 500 sobre pi y h, que h, pues aquí tenemos una expresión para h, es reemplazar r por eso, nos queda 1000 dividido por pi por raíz cúbica de 500 sobre pi al cuadrado. Y esas son las dimensiones que hacen que la lata cilíndrica gaste menos materiales de latón para su construcción. Bueno, no siendo nada más, chao mijiticos.